les da la bienvenida y agradece su asistencia a los actos que hoy celebra la unidad con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire. A continuación, y antes de que dé comienzo el acto militar, el ilustrísimo señor don Francisco Miguel Fenollar Ibáñez, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcoletxa, dirigirá unas palabras. Senyor diputat autonòmic, senyors diputats provincials, senyors alcaldes i alcaldesses dels pobles veïns, senyor subdelegat de defensa de la província d'Alacant i altres mandos militars, amics i amigues del poble d'Alcoletxa i visitants, benvinguts tots. És per a mi un honor poder celebrar aquest dia de la Verge del Loreto en Alcoletxa. Segurament vostès es preguntaran per què festegem així aquest acte de la patrona de l'Exèrcit de l'Aire. Doncs, si ens remuntem un poc en la història recent del nostre municipi, ens adonarem que no podríem entendre Alcoletxa tal com és sense la relació amb l'Exèrcit. Vora 60 anys darrere, la construcció d'una base militar americana al nostre terme va constituir una revolució social i econòmica que canviaria el curs de la nostra història. Les relacions humanes del poble amb l'exèrcit són sanes i arrelades. Un exèrcit professional que des del punt més alt de la nostra província dona un gran servei al nostre municipi, a l'estat espanyol i a nivell internacional en el control del trànsit aeri. Un exèrcit molt preparat per a funcions humanitàries i de col·laboració entre les nacions. Un exèrcit capacitat i competent, al més alt estat institucional, però que també és capaç de mirar cap al poble d'Alcoletxa per a tindre una meravellosa relació, materialitzat avui en aquest acte de celebració de la Mare de Déu del Loreto. Ara, només falta que els responsables polítics no mirin cap a un altre lloc, ens escolten de veritat i ens creguen com a poble seriós que som. Tenim un gran projecte per a valoritzar i revitalitzar la nostra estimada i preciosa Serra d'Aitana i és de màxima necessitat donar un poc de llum a les comarques d'interior, despoblades, envellides i aturades. Esperem poder donar viabilitat als nostres somnis i que no queden com a tinta banyada en un retall d'un titular de premsa. Moltes gràcies a totes i a tots els que heu fet possible aquest meravellós esdeveniment, en especial al comandant Coelho i al capità Cuartero, que no vam dubtar ni un segon en organitzar-lo, donant totes les facilitats per a possibilitar-lo. També als convidats que ens acompanyen i als visitants, als quals esperem acollir-los com mereixen i colmar les seues expectatives. I a tot el poble d'Alcoletxa, per la gran capacitat de superar les adversitats. Que pasen molt bon dia de la Verge del Loreto. Por órdenes publicadas en el Boletín Oficial de Defensa y por su constancia en el servicio e intachable conducta, les ha sido concedida la Cruz a la Constancia en el Servicio al siguiente personal. Impone el ilustrísimo señor capitán de navío, don José Carlos Martínez Losada, subdelegado de Defensa en Alicante. En su modalidad de plata, al cabo primero don Jesús Manuel Gutiérrez Giner. En su modalidad de bronce, al cabo don Nicolás Bono Pastor. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, representantes de las distintas corporaciones e instituciones, pueblo de Alcoletxa, familiares, compañeros y amigos. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan significativo para todos los miembros del Ejército del Aire. Quiero dar, en primer lugar, la enhorabuena a los condecorados,
Vuestro excelente trabajo y constancia en el servicio se ve recompensado en este importante día con la imposición de estas medallas que vais a lucir con orgullo en vuestro uniforme. Un orgullo del que no os quepa duda también hará gala la propia unidad, resultando un ejemplo a seguir. Continuad en la misma línea de trabajo con el afán de superaros cada día. En el día de hoy se celebra un acto de especial importancia, no solo por ser el día de nuestra patrona, la Virgen de Loreto, sino además por tener el honor de celebrarla por primera vez en este incomparable y pintoresco marco del pueblo de Alcolecha. Localidad que desde los inicios de la historia del escuadrón, allá por los años 50, siempre nos ha acogido como sus hijos adoptivos, llegando a sellarse en muchos casos un vínculo tan fuerte que ha dado el fruto de numerosos matrimonios entre alcolechanas y militares. Alcalde, enhorabuena por haber tenido esta iniciativa. Nos sentimos muy honrados de estar hoy junto a vosotros. Nos consta que tenemos vuestro apoyo y cariño. Tanto del personal laboral que trabajó y trabaja aún hoy día mano a mano con nosotros, como aquellos que hicieron en el pasado el servicio militar en nuestra unidad, aportando con su esfuerzo y entusiasmo juvenil lo mejor de sí mismos. Todos, como ya digo, formáis parte de este escuadrón y habéis sido artífices de que esta unidad continúe siendo referencia del sistema de mando y control, alcanzando los más altos niveles de disponibilidad y eficacia de nuestro sistema de defensa aéreo. En este sentido, debo reconocer y señalar el esfuerzo del personal de nuestro escuadrón, con el que se ha conseguido mantener una actividad permanente las 24 horas del día, 365 días al año. Vaya con ello mi felicitación por vuestro excelente trabajo, así como el recuerdo para el personal que se encuentra hoy de servicio en la unidad y no puede disfrutar con nosotros de esta celebración. Por último, os animo a todos a continuar con el trabajo bien hecho. Realizamos una labor de equipo, en el que cada miembro ha de cumplir con una tarea determinada, tan importante como las demás. Tened en cuenta que la paz y el bienestar de los españoles dependen en parte del cumplimiento de nuestra misión, la vigilancia del espacio aéreo. Capitán, mande firmes. Y ahora gritad todos conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército del aire! ¡Viva! El acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Homenaje a los soldados de todos los tiempos. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir a los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera.
Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. El Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5 les agradece su asistencia a los actos de conmemoración de la festividad de Nuestra Señora, la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire. Muchas gracias y buenas tardes.
Se recuerda que a continuación se servirá un vino de honor en los salones del Patronat de San Miquel. Martín, sal por ahí, si no, pasa por ahí, Jolín, no te sacaré. Claro, Jolín, pasa por ahí. ¿Qué pasa? Pero se lo has hecho ya.